bienvenidos, les saluda Kenia Castellanos y siguiendo la secuencia de los videos anteriores hablaré sobre la última fase del proceso de diseño para la creación de un multimedia. En este caso la fase 3 es el diseño de la interfaz del proyecto. Y para iniciar, el diseño de la interfaz de un proyecto se realizará tomando como base los contenidos y las características que se detallaron en el guión didáctico. Es decir, de que, como se los mencioné en el guión técnico, es necesario tener el guión didáctico para el guión técnico y también para el diseño de la interfaz. Esto siempre debe llevar esta secuencia porque de lo contrario el proyecto no tendrá un orden y posiblemente no se podrá pasar a lo que es el proceso de producción. Pero hablando ya del diseño de la interfaz, para diseñar se deben contemplar algunos aspectos. Entre ellos está la metáfora pedagógica, el método de navegación, la zona de interacción, el mapa de navegación, los personajes y el uso de color. La metáfora pedagógica es un elemento comunicativo, usualmente gráfico o animado. En la metáfora pedagógica es como un personaje que se va a agregar en el multimedia. Luego mencionaba lo que es el método de navegación en los aspectos que se deben tomar en cuenta. Y el método de navegación, sabemos que las aplicaciones multimedia deben seguir un método de navegación, es decir, el inicio, la primera pantalla que vemos o la primera escena, se le podría llamar así también, digamos que después el menú, todo ese proceso de navegación, el cual es uno de los instrumentos que permite la interactividad. Y este proceso o método de navegación tiene varios tipos. Entre ellos están lo que es la navegación lineal, la navegación jerárquica y la navegación no lineal. Un ejemplo de la navegación lineal lo pueden observar en pantalla, que es lo de los botones de atrás y siguiente. En el caso de la navegación jerárquica ya es más complejo, porque ahí menciona lo que es como raíz, rama 1, 2 y 3. Lo podríamos llamar como escena 1, 2 y 3. Y en el caso que menciona ahí raíz sería, digamos, la pantalla de inicio. Luego está lo que es la navegación no lineal, es decir, de que el multimedia no tiene como un orden de cómo va a ir avanzando sin lo que es cada uno de las escenas o cómo va a ser la interacción del multimedia. Luego está lo que es el acceso indexado, que en este caso es un método de navegación que es cuando creamos un menú o un índice, por decirlo así, sería un ejemplo más fácil de entender. Cuando se crea un menú, aparece en pantalla el menú, luego están cada una de las partes de ese menú. Cuando entramos a una de ellas, digamos, decidimos entrar al tema 3, entonces automáticamente nos va a llevar hasta la escena o el tema 3. Pero si deseamos regresar al menú, pues ahí tiene que tener como, por ejemplo, un botón o la frase para que nos indique de que es para regresar al menú. Y en el menú podemos elegir otro tema y así. O incluso en los mismos temas se puede agregar la opción de menú y se puede agregar la opción del siguiente tema o del tema anterior. Entonces ese es el acceso indexado.
El acceso circular, en este caso, lleva sí un orden, pero van entrelazados. Por ejemplo, si hablamos de un menú con varios contenidos, con 5 contenidos, digamos. Entonces aparece el menú, están los 5 contenidos. Al entrar al contenido 1, de ahí nos aparece que podemos avanzar a lo que es el contenido 5. Y del contenido 5 podemos regresar a menú o podemos ir al tema 3 y así. Entonces ese es el acceso circular. Y luego el acceso múltiple es el que abarca todos los anteriores, todos los que ya les mencioné: el acceso indexado, el acceso circular, también el acceso, perdón, en lo que es la navegación lineal, la jerárquica y la navegación no lineal. Todos esos irían en lo que es el acceso múltiple. Luego tenemos lo que es la zona de interacción. Una vez definida la forma de navegación, se debe especificar las distintas zonas de interacción que incluirá el software o el multimedia. Las zonas de interacción son lo que permite al usuario, como su palabra lo dice, interactuar con el multimedia. Y esto se debe detallar cuáles serán esas zonas de interacción, porque esto permitirá que el multimedia sea más agradable para el usuario, sea más entretenido y así se logre el objetivo que se ha planteado. Luego está el mapa de navegación, que el mapa de navegación debe estar basado en el método de navegación que se elija. Es decir, si se eligió el método de navegación lineal, se debe crear el mapa de navegación en base a eso, al método lineal. Es decir, agregar los botones de adelante, atrás, siguiente, menú, y que tienen que ir así en orden. Por ejemplo, si es el método lineal, primero que aparezca lo que es el inicio, el nombre de la aplicación, luego que ahí tal vez tenga un botón que diga menú, le dirige a menú. En el menú está el contenido número 1 y del contenido, al dar clic en el contenido número 1 aparece todo el contenido, y luego de ahí si se desea ver el contenido número 2, en el mismo contenido número 1 tiene que aparecer el enlace o el botón para el siguiente contenido, y así tiene que ir en una línea todos los contenidos o todo lo que se desea mostrar. Ese sería el método de navegación. Luego están los personajes. En el caso de los personajes se debe tener cuidado el tipo de personaje que se elija, porque el personaje va a ser el que va a interactuar con el usuario. Va a ser el que le dé ciertas indicaciones al usuario, y debe ser un personaje que llame la atención para el usuario, pero que le facilite el proceso de navegación. Es decir, que bueno, ahí podemos ver que es como un juego de animales. Si se elige un contenido sobre la naturaleza, se puede elegir un personaje que sea tal vez un gato, un león, que le dé las indicaciones al usuario, o una jirafa, ahí dependerá. Y el personaje sí es bastante importante, porque el personaje también se vuelve lo que es la metáfora que les mencioné en el principio, la metáfora pedagógica. Casi siempre la metáfora pedagógica viene siendo ese personaje que interactúa con el usuario. Luego está lo que es el aspecto del color.
En este caso, la elección de colores para el multimedio se debe analizar muy bien, porque no se pueden elegir tonos que sean tal vez muy oscuros, porque puede ser que eh, sea una dificultad para el texto que se va a agregar, tal vez no se note, o si los colores que se eligen son demasiado distractivos para los usuarios, o tal vez el color que se ha elegido es muy molesto a la vista de ciertos usuarios. Entonces es de tener bastante cuidado en el color que se va a emplear en el multimedio. Aquí podemos observar en pantalla lo que es cómo se han elegido los temas para, perdón, los colores para lo que es un juego. Y como es sobre los planetas, han elegido colores azules, morados, que van acorde al contenido. Eso es un punto clave, elegir colores de acuerdo a la temática. En este caso, pues estaba bastante sencillo porque era de los planetas. En el caso de la naturaleza, pues igual es un poco más fácil porque se puede utilizar verde, se puede utilizar tonos amarillos, dependerá ahí de los contenidos, ¿verdad? Pero también hay otras facilidades hoy en día en el caso de elegir los colores de los multimedios, que es utilizar páginas donde les permiten realizar combinaciones o les muestran ya combinaciones de colores, lo cual facilita ya para el proceso de producción ya tener la paleta de colores y ya solo se va agregando a ciertos textos, que en ese caso también es más fácil para el proceso de producción porque en el guión didáctico ya va agregado qué color se quiere la letra, y ya todo esto pues ya es como un complemento que se puede utilizar. Programas o páginas online donde dan ya paletas de colores para que sea más fácil lo que es la combinación. Y bueno, esto sería todo referente a lo de diseño de lo que es de la interfaz de un proyecto. Y también esta era la última fase del proceso de diseño. Como ya lo mencioné, estas fases tienen que llevar siempre el mismo orden. Y es necesario tener bien detallado el guión didáctico para que sea más fácil lo que es las siguientes dos fases, que es el guión técnico y la interfaz. Bueno, aquí he agregado lo que son las referencias de dónde se obtuvo esta información, y solo agradecer por su atención. Espero que esta información sea de ayuda, y si desean saber un poco sobre las fases anteriores, pues les recomiendo ver los videos anteriores.